criterio positivo es el que te permite ampliar el mundo de contacto en lo que es de tu interés. De mi interés es el crecimiento personal, de mi interés es la psicología, de mi interés es el uso de la palabra, y vuelvo a repetirlo, las redes sociales me han brindado el privilegio de establecer el contacto con este hombre, que es una combinación de mis dos grandes pasiones, la psicología y el lenguaje, porque yo soy de la gente que entiende que no solamente que el pensamiento tiene poder, yo entiendo que la palabra cura. Y por eso me da tanto gusto y tanta alegría tener la oportunidad de conversar con Luis Castellanos. Luis no es psicólogo, Luis es un doctor en filosofía, autor de textos como El lenguaje de la felicidad, Cambia tu relato, transforma tu vida. Le doy la bienvenida y vuelvo a agradecerte, Luis, el que a través de las palabras volvamos a abrazarnos en Solo para Mujeres. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Zoila. Un placer estar aquí. Te estoy viendo, no sé si me queréis ver, me puedo poner en modo... Por favor. Claro, sí, rápidamente me hago así y ya estoy. Luis, mira, hola. Hablando de... Esta mañana estuve escuchando en Espejo Público la participación de la psicóloga Álava. Ah, sí, María Jesús Álava, sí. De María Jesús Álava, que me parece una mujer extraordinaria, una gran capacidad para manejar y ayudarte a regularte. Y ella tocaba un tema, yo dije, me gustaría tocar el tema con Luis. Realmente, estamos compelidos a salir mejores de esto. Como dice Ana Belén, el que es bueno va a quedarse bueno y el que es malo se quedará malo. O sea, esto nos va a hacer cambiar y convertirnos en gente buena. Tenemos todos la presión de que esta situación nos conduzca a ser buenos, porque ser buenos significa que antes éramos malos. A ver, esta es una pregunta que está rondando mucho desde que empezó el tema del coronavirus y tuvimos que quizás empezar a pensar un poco más, pero yo creo que hace falta más reflexión. Yo creo que en situaciones como esta, yo no escucho esta mañana a María Jesús, se dan varios niveles de conciencia a lo largo de todo el proceso, ¿no? El primero, por lo general, aparte de intentar enterarnos de lo que pasa, pues surge dentro de nosotros pues lo que tú acabas de decir, pues si somos generosos, amables, solidarios, seremos solidarios. Si no lo somos, igual aislados, pues lo que nos quedamos es con nuestros propios pensamientos, hay un poco egoístas y ahí estamos dentro de nosotros mismos. Preguntarnos si de esto vamos a salir diferentes, yo creo que la evolución humana siempre va a paso lento. Y esto va a requerir más de lo que nosotros pensamos. Yo creo que hace falta pensar con profundidad y eso requiere tiempo que la propia sociedad no nos lo va a dar. Ahora ya nos están ofreciendo la desescalada, ya los anuncios nos vuelven a vender todo lo que nos vendían antes, de la misma forma, quiero decir que haya habido un pequeño cambio, lógicamente lo ha habido, pero las circunstancias de la vida también antes lo hacían. Es decir, esto que es una historia extraordinaria, que podría ser una buena historia, requiere de alguna manera que esta historia esté bien contada. Y no está bien contada. La historia no está bien contada. No hemos elegido bien las palabras para contar la historia. Y luego yo creo que también somos muy condescendientes con la gente, pues pensando que vamos a salir todos maravillosos y mejor. Pues no. Porque se necesita entrenar. Lo hemos hablado alguna vez, yo creo que alguna vez cuando hemos empezado a decir, si al final no reflexionamos y entrenamos, ¿cómo vamos a cambiar? Si yo quiero tener un cuerpo atlético, tendré que entrenar. Si quiero tener una mente saneada, dedicada al bienestar y a plantear un futuro diferente, tendré que entrenarlo. Por lo tanto, reflexionar de vez en cuando, tener charlas de amigos, está muy bien, pero eso se hacía también antes. Y cuando íbamos a la universidad, pues también pensábamos que podíamos cambiar el mundo. El cambio requiere acción y las acciones empiezan por elegir cómo contar una buena historia
de lo que está ocurriendo. Y eso ya es un poco más complejo, porque... ¿Cómo me cuento una buena historia? ¿Cómo elijo la palabra para contarme la historia? Porque una misma palabra puede tener significados tan distintos. A ver, siempre, más que coger la individualidad de la palabra, de su propia singularidad, yo elegiría a dónde me va a llevar. Si es una palabra brújula que no me va a despistar en la vida, es decir, hay algo que me gusta a mí, regálame una palabra que me dure para siempre. Que es muy bonito porque al final es una palabra que queda en mi corazón. Claro, la brújula tiene que ser algo muy sencillo, es las historias que nos cuentan y que nos contamos a nosotros mismos nos tienen que suscitar amor. Y aunque está muy oído y muy manoseado, como se dice, si no me suscita amor, entonces, ¿qué me está suscitando? Ya empiezo a tener ahí alguna alarma y alguna alerta. Por lo tanto, una buena historia tiene que suscitarme amor hacia mí mismo, para quererme, para no odiarme, para respetarme, para respetar al otro, para quererlo y para no odiarlo. Claro. Porque cuando yo miro al otro, en el fondo, es un espejo de lo mío, de mi vulnerabilidad, de mi dolor, de mi sufrimiento, de mi tiempo. Entonces yo elegiría palabras que fueran un poco más brújula, que tuviesen una orientación para después elegir otras más concretas. ¿Cómo se concreta el amor? Soy capaz, que a mí es una palabra que me gusta, de qué paz puedo aportar hoy con mi gente, con mis amigos, con mis conversaciones. ¿Cuál es el lenguaje que elijo cuando en un momento dado pues me entraría ganas de cogerle a uno del cuello y decirle me cachis 10, te voy a tirar por el puente, no puede ser? Es decir, necesitamos que haya alguna palabra guía, una palabra brújula, palabras magnéticas que nos ayuden a orientarnos en la vida. Y esas no las hemos encontrado en esta crisis. Ha habido una dictadura del lenguaje, un totalitarismo del lenguaje constante y permanentemente que ha acaparado nuestro tiempo y nuestras horas. A veces un lenguaje casi armamentístico, de guerra, que no es necesario, es decir, porque eso lo que hace es aglutinarnos bajo una bandera y olvidarnos del resto. Un lenguaje que nos ha llevado a la escasez vital de pensamiento, por lo tanto siempre redunda. Antes estaba oyendo al doctor con el que estabas hablando y decía, dejemos de dar tantas vueltas y de oír tanta información acerca del coronavirus. Yo tengo una pequeña anécdota, no sé si la conté el otro día, porque como ya la he contado varias veces, yo tuve que ir al hospital, aquí a Gregorio Marañón, que es un hospital muy grande. Pasé por todos los tránsitos, primero el médico de cabecera, luego hacerme la radiografía, me rompí un dedo y luego al hospital. La anécdota que más me interesa es que cuando estaba yo esperando, que estaba esperando solo, llegó una ambulancia y cuando bajaban a la persona, el que se acercaba al parte, el enfermero, decía, bueno, es una persona que se ha tomado barbitúricos. Y entonces le pregunta el que iba a recoger el parte, bueno, pero voluntario o involuntariamente. Hombre, le dice voluntariamente, se ha intentado suicidar. Y dice, ¿y por qué? Y dice, pues mira, ahora que le hemos reanimado, dice, simplemente porque no soportaba tanta información, no soportaba la soledad y no tenía ninguna salida. ¿Qué hacen? ¿Qué se ha hecho con el lenguaje? No sé qué habrá pasado ahí en vuestro país, ¿no? Pero en España ha habido se ha acaparado el lenguaje. Constante y permanentemente la información del coronavirus y de lo que pasa y lo que nos va a pasar está en nuestras mentes, robándonos tiempo y espacio. Y no solamente robándonos tiempo y espacio, sino vida, porque es tiempo de vida. Y entonces, claro, lógicamente, al final nuestros políticos no han sabido estar a la altura para contar una buena historia. No solamente en tomar una decisión a tiempo, que es cuando es un gran líder, que se toman tarde las decisiones, sino tomar decisiones a tiempo. Sí, claro. Entrar hacia atrás, no quiero entrar hacia atrás porque es fácil, pero en el fondo ya se supo en su día que las decisiones van a ser buenas y que iba a causar. Pero ya no solamente eso, sino ya cuando tú estructuras todo, es decir, la capacidad de contar una buena historia, no lo han hecho. Y lo que se está produciendo es muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento. Claro. Es decir, simplemente del sistema sanitario, el 70%, el 80% va a tener estrés postraumático. 50.000... bueno, iba a decir personal sanitario, entre médicos, enfermeras, celadores, demás, pues han sido contagiados. 80 personas desde que el cuerpo médico han muerto. Es decir, el cuerpo sanitario. Claro, ahí va a haber mucho estrés y vamos igual a tener que volver ahí. ¿Cómo se les sana rápidamente? Pero claro, no solamente eso, sino la gente que está en casa. Intenta reubicarnos
pues a ver si hablamos por videollamada, a ver si utilizamos el teléfono, pero eso no es la reubicación del ser que somos nosotros, que es corporal. Sí, sí, sí. Entonces, claro, todo esto, organizar un buen relato, cuando tú te juntas con tu equipo de ministros, tienes que abrir la mente a escuchar cosas diferentes a las que tú escuchas, porque lo primero que nosotros solemos hacer es que cogemos el repertorio de las ideas y de las palabras que ya teníamos antes, lo que primero nos pilla a mano, porque no hemos reflexionado con profundidad. Entonces volvemos al mismo lenguaje. Primero tenemos que solucionar esto, ya dejaremos otras cosas para después. ¿Cuáles son las otras cosas que van a dejar para después? Pues la compasión, la bondad, el amor, la ternura, el afecto, palabras que no han aparecido en ningún sistema político, pero tampoco en ningún sistema empresarial. No hablaremos de soledad, no hablaremos de tantas cosas que son necesarias hablar, porque eso es lo que sostiene la vida, no lo otro. Se nos habla del dinero, pero no sostiene. Sí. La gente lo necesita, lógicamente, y tenemos que darle una solución, por supuesto. No es que tengamos que darle, porque yo no tengo que decir que tiene que haber ciertas soluciones. Tenemos que hablar de soluciones sanitarias y otras más. Pero la solución más profunda, que es la que me preguntabas y me he dilatado mucho para explicar, es esa solución que yo, si quieres, la pongo en el marco espiritual del ser humano, que es una ciencia y que no la tratamos como ciencia, sino la tratamos como algo esotérico, como algo raro y extraño. Y de repente se nos olvida el mundo de los afectos, el mundo de la calidez humana. Es decir, recogemos siempre el concepto que tenemos más a mano, porque reflexionar, ejercitar una nueva reflexión, requiere también cambiar las fuerzas de poder que nosotros tenemos tanto internamente como externamente. Y eso no interesa. A mí es lo que me duele de la política, que al final pues todo el mundo quiere sacar un rédito. Pero igual nos está pasando a todos los países, ¿eh? Porque República Dominicana no es una excepción en eso que tú estás planteando. Yo particularmente, y un poco para cerrar, Luis, yo particularmente tomé la decisión de no contar días. Yo tomé la decisión de contarme historias. Y todos los días me cuento una historia distinta. Y me cuento una historia desde la palabra que yo elegí. Y la palabra que yo elegí es esperanza. Ah, claro. Si no hay esperanza, no hay posibilidad de salir de esto. Sí, sí. Para mí yo creo que la clave está, el cambio va a ser lento, hay que convertirse en experto en cómo, porque es muy fácil hablar, decir tenemos que cambiar, tenemos que hacer, pero luego no sabemos cómo lo vamos a hacer. Y la esperanza tiene que ser activa. Es decir, la esperanza se tiene que mover, tiene que activarte. Y activarte significa, en parte, digamos que es como un optimismo. No sé si lo hablamos, un optimismo tenaz, un optimismo obstinado, porque es lo que nos hace salir adelante sabiendo que el mundo es como un iceberg que va muy lento y que al final, si no somos optimistas, pues tendremos una tendencia a abandonar. No hay otra. No hay otra. Y entonces si abandonamos es dejarnos a lo mismo de antes, salir a hacer las mismas cosas y, claro, evolucionar no. ¿Saldremos mejores o peores? No nos pasó nada. Esto pasó para que no nos pasara nada. Claro. Entonces, algo final, Luis. Tú has estado haciendo un planteamiento de hacer una elección de una palabra distinta por 21 días. Sí. ¿De qué va? Va en educar al cerebro a encontrar siempre una palabra. Ten en cuenta que cuando yo hablo de lenguaje positivo es la transformación de la narración. El lenguaje positivo es una creación. Es decir, no es como hemos dicho muchas veces, un buenismo, no. Yo creo un relato porque quiero tener un relato que me dé esperanza, que me dé ilusión, pero también que sea capaz de transmitir a los otros. ¿Cuáles son las palabras más importantes de ese relato? ¿Qué palabra puede ser hoy mi brújula, mi guía? Puede ser paz, que a mí me gusta, o puede ser un sí, que también es una palabra que me gusta, o puede ser optimismo, dos palabras, optimismo obstinado, porque me gusta. Es decir, puede ser simplemente alegría, bueno, puede ser confianza, pero esas palabras son dignas de ser habitadas ese día, al completo. Y si digo que voy a ser paz ese día, ¿con quién? ¿En qué momentos? Es decir, la tienes que llevar a la acción, porque eso es un cómo. Y para mí es algo fundamental. Si hay
una forma de aprender los cómo es levántate antes, le digo a la gente. Levántate un poquito antes. Si estás acostumbrado a levantarte a las 8, levántate a las 7:30. Si estás acostumbrado a las 6, levántate a las 5:30. Un ratito antes. ¿Qué significa ese ratito antes para ti? Primero, ese ratito que a mí me gusta, que es el silencio y la quietud, ese rato en el cual tú puedes decir, yo quiero ser hoy un hombre de paz, una mujer de paz, un niño de paz. ¿Qué me va a venir por delante este día? Porque lo sabes, en parte sabes las relaciones que vas a tener, cómo te vas a relacionar con los amigos, en el trabajo. ¿Cómo puedo yo anticiparme y no dejarme arrastrar? Como decimos muchas veces, ya me has oído a mí, que no quiero ser río, quiero ser orilla para no dejarme arrastrar por el día. Y para ser orilla necesito pensar que quiero ser orilla. Entonces, levántate antes. Piensa qué palabra eliges y piensa cómo vas a desarrollarlo a lo largo del día. Y van a ocurrir muchas cosas, porque el día es un acto creativo, no existe. Pero tú vas a elegir una palabra para crear respuestas a aquello que va a ocurrir. Yo me quedo con eso que acabas de decir para despedirte. El día es un acto creativo, no existe. Gracias. Un abrazo muy fuerte para ti. Ya volveremos a vernos otra vez. Esto es auténtica joya. Síganlo en @palabra-habitada. Este hombre es una joya, pero lo que pasa, yo siento que de alguna manera hay que llegar a una evolución para poder conectarse con esto. Gracias a ti, Luis. Un abrazo. Tengan un abrazo. Gracias por acompañarnos en el programa en la tarde de hoy. Quédese con los compañeros del Sol de la Tarde. Nos juntamos con ustedes mañana, si Dios quiere. Solo para